Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Seguimos grabando desde el Expopime Monterrey 2022 y muy contentos, honrados, porque tenemos ni más ni menos que a la secretaria de Economía del Gobierno de México, Tatiana Cloutier. Bienvenida, secretaria. Qué gusto estar por aquí. La verdad es que siempre visitar CAINTRA y una Expopime todavía más contenta, ¿verdad? Nos pone de verdad muy contentos, nos sentimos muy honrados de que te des este tiempo de platicar con las pymes, de platicar con nosotros en el podcast a los jóvenes y pues bueno, trataremos de sacarle el mayor jugo posible. Adelante. Bien, Tatiana Cloutier es licenciada en Lengua Inglesa por el TEC de Monterrey y maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recibió cursos sobre gobernabilidad y perspectivas de políticas para México de Harvard, también talleres de formación de alto nivel para personas servidoras en la Administración Pública Federal de México. Ha sido profesora en varias instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad de Berkeley en California, la London School of Economics del Reino Unido. Tatiana Cloutier ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil y es fundadora de la Asociación Civil Evolución Mexicana. Dentro de su carrera política ha sido candidata independiente por el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Se desempeñó también como funcionaria pública local durante 12 años en el estado de Nuevo León y fue electa como miembro de la 59 legislatura del Congreso Federal. Tatiana Cloutier fue coordinadora de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue electa como representante en la Cámara de Diputados para la 64 legislatura y actualmente secretaria de Economía del Gobierno Federal. Bienvenida, Tatiana, nuevamente. Pues qué gusto estar aquí con ustedes, ¿eh? Al contrario, oye, gran trayectoria, has estado en muchas trincheras, sector académico, sector político, de participación ciudadana por medio de asociaciones de la sociedad civil. ¿Te ha tocado ver de todo? ¿Qué tanto influye este bagaje que ya traes en tu papel como secretaria de Economía? Fíjate, te voy a decir, creo que en mucho y como si no haces algo en la vida que te tocaba hacer en ese momento, la vida te alcanza. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate, platicaba esta mañana cuando estábamos en la inauguración de Expopime, cómo me tocó trabajar cuando estuve en la Secretaría de Economía con la CAINTRA en temas de capacitación para el trabajo desde el punto de vista técnico. Sí, me ha encantado siempre que CAINTRA no te pone títulos en términos profesionales, sino eres quien eres y eres el valor de lo que tienes. Y recuerdo mucho cuando era muy importante decir licenciada, maestra, doctora, lo que fuera, y CAINTRA no te los ponía porque estaba promoviendo que el valor sea lo que sabes hacer con una certificación desde entonces, en la gama que quieras, y no quiero con esto minimizar las capacidades de quienes han estudiado, no, sino decirte que en aquel entonces Nuevo León tenía un déficit de 10,000 técnicos y ya se vislumbraba la necesidad y bueno, quisimos agarrar y armamos una ruta con ellos para empezar a trabajar y meter el tema de educación dual, o sea, una serie de cosas y que digo que te alcanzan porque siguen siendo temas que hoy en día los tenemos en la mesa. Imagínate si en aquel entonces hubiésemos logrado que no solamente Nuevo León caminara un paso más acelerado en esta tarea, creo que tendríamos todavía mucho más ventajas competitivas, no solamente en Nuevo León, sino en otras partes de México. Sin duda, hoy como secretaria de Economía se vienen muchos retos que tú literalmente has luchado por ellos por mucho tiempo, pero también nuestra realidad actual exige retos nuevos, retos distintos. ¿Cuál crees que es el principal reto que tienes como secretaria de Economía de México? Yo creo que son dos, más que uno solo. Fíjate, es cómo lograr, ¿no?, que el encadenamiento de las empresas pequeñas se dé con las empresas grandes para poder que hagan una sinergia y aumentemos el contenido nacional de los productos que elaboramos en México y exportamos. Ese sería como uno, grandote pero muy integrado. Y el otro es lograr que, aunque pensáramos o pensaríamos que sería una tarea de canaco, por decir, ¿cómo logramos convencer a que más empresas se formalicen en un paso siguiente? ¿A qué me refiero con esto?
Yo les digo que yo diga esto se vuelve muy complicado porque hay muchas empresas o negocios que son formales a nivel municipal, pero no son formales a nivel federal porque no estás dado de alta ni en el IMSS, ni pagas impuestos para lo que viene siendo el SAT. Entonces te consideran una empresa informal, aunque ganes, aunque trabajes, aunque mil cosas. Y lograrle llevarte a la formalización y entender o darte a entender por qué te conviene decir, si tú te formalizas, ¿qué va a pasar? Vas a tener un fondo para tu retiro y sobre todo también vas a tener posibilidades de conseguir otro tipo de financiamientos y apoyos para crecer y fortalecerte y no que lo veas, híjole, me va a fregar el SAT, ¿verdad? O sea, porque esa es la manera. Entonces creo que estos dos son retos fundamentales. Y a lo mejor ahorita que te veo digo, pero todo esto ligado a la parte innovadora, porque pienso en los jóvenes. Fíjate, en Nuevo León voy a decir algo que a ver si no me regañan, pero te digo aquí en Nuevo León, no, que o sea, nos sienten. Si hacemos un análisis de cuáles son las empresas de Nuevo León innovadoras en los últimos 20 años, no hay casi. Son las mismas empresas, y no más es descripción, son las mismas empresas. Y voy a decir tradicionales, no en negativo, sino nomás de negocios tradicionales. Y ustedes, yo los veo a ustedes y decir, llegaron los jóvenes a rebasar por la derecha o por la izquierda, como quieran decirlo, claro, a los negocios tradicionales, con el uso de la tecnología, como ya ahorita en todo el tema inmobiliario ya lo puedes hacer en forma, por una plataforma, como las fintech, como tienes, o sea, mecanismos que ustedes rompieron esquemas y brincaron, te das cuenta, se brincaron una generación, por llamarlo así, no lo hablo generación de edad, sino una generación de negocios para alcanzar a las otras, y a lo mejor no hemos sido capaces de crear las condiciones legales para ponerles un piso parejo a ustedes. Y creo que eso se vuelve también un gran reto, no solamente de la Secretaría de Economía, sino de la Secretaría de Hacienda a través del sistema financiero, sino de las secretarías distintas para poder facilitar las cosas a la juventud. Oye, veo yo que tienes, esa es mi perspectiva muy personal, digamos, pues un reto muy importante en el sentido de que tienes que ser mediadora entre dos partes, ¿no? Obviamente, pues tu papel dentro del gobierno de la República y decir, oye, bueno, a ver, ¿cómo coadyuvas con el SAT, con el IMSS, con otras instituciones que no forman parte de la Secretaría de Economía, sino del gobierno de la República, que traen sus intereses y los intereses de los empresarios, de los pymes, del sector económico, que desgraciadamente muchas veces los vemos como antagónicos? Lo que bien decías de, oye, ¿para qué pago impuestos si el SAT me va a cobrar? En vez de decir, oye, ¿de qué manera me puede ayudar el gobierno a que mis impuestos se vean reflejados en mejores oportunidades, en más oportunidades de exportación, etcétera, etcétera? Dentro de la parte del gobierno, ¿cómo tú haces frente a estas comunicaciones desde la Secretaría de Economía para con otras instituciones? ¿Qué hacemos? Yo les digo habilitadores, ¿no? Yo, en lugar de verlos, ¿no? Es decir, tenemos como para poder que el crecimiento se dé en el país, requieres muchos aliados y que yo le llamo habilitadores, ¿no? De hecho, cuando lanzamos el plan de reactivación económica, la segunda etapa del mismo, invitamos a 3 habilitadores. Uno de ellos, obviamente, Nafin, ¿no? La banca de desarrollo es un gran habilitador porque pues sin lana puedes hacer el proceso mucho más tardado. Por otro lado, invitamos también de habilitador, invitamos a COFEPRIS. ¿Por qué? Porque COFEPRIS pasa por casi 60 líneas de negocios distintos en donde requieres una cantidad de permisos o autorizaciones y le decimos, si tú te tardas, me estás retrasando. Y no significa que no puedas hacer o hacer las cosas, no, las puedes hacer legal, nomás ayúdame a que sean en menor tiempo, ¿no? Y por otro lado también invitamos a Infonavit. ¿Por qué? Porque Infonavit es otro habilitador. Infonavit no solamente cruza la línea de lo que viene siendo todo lo que es infraestructura, más también te apoya en términos de derechos laborales por lo que tienes como beneficio, el términos de la vivienda, el términos de reactivarte otro sector de la economía. Entonces, esos son, por ejemplo, unos habilitadores en toda la parte de innovación. ¿Quiénes son tus aliados o tus tus aliados? Pues con así tus aliados tiene que ser la misma COFEPRIS por el tema propio de los permisos,
tiene que ser la parte del dinero, de los créditos enfocados a una alianza y siempre, pues la academia, ¿no? Que la academia tiene que ser como tu gran aliada de forma horizontal para poder que corra de un lado para otro, para apoyarte en muchos de los sectores. Uno de los principales problemas que adolecen los emprendedores, micros, pequeños y medianos empresarios hoy, sin duda, es un tema de tramitología frente al SAT. Abrir una empresa, sacar la cita, tú sabes que hay muchísimos problemas para conseguirlo. Claro que sí. Uh-huh. Ahora, ¿cómo pudieras o cómo nos ayudas tú o cómo nos has representado por medio de la Secretaría de Economía con la jefa del SAT a decir, necesitamos, por favor, soy la que toca citas, la puerta, la que toca la puerta. Y obviamente también platicamos un poquito cuál es la postura que tiene esa institución hacia el sector empresarial, porque deben tener una razón por la cual lo están llevando de esa manera, ¿no? Te platico como varias cosas, o sea, soy la que me toca tocar las puertas de forma constante para decir, estamos teniendo este problema, que la devolución del IVA viene muy lento, que no hay citas en este estado, no están batallando citas acá, que, o sea, soy como Sí, una ventanilla de atención. Así es, ¿no? Una ventanilla de atención amplia, ¿no? Y esa es la labor o la función de la Secretaría de Economía de alguna manera, o una de las funciones, para no ser limitativa. Y te digo, normalmente en ocasiones te dicen, bueno, no sé, ahorita estábamos hablando, por ejemplo, el tema de los permisos de importación de gasolina. Oye, pues resulta que, ¿por qué se están tardando tanto? Y fíjate que me dicen, pues mira, y me sacan y me dicen, mira, estas empresas no pudieron comprobar el origen de su gasolina, lo cual interpretas que es huachicol, ¿no? Sí. Y huachicol no directo del tubo, pero lo estás comprando de huachicol. Uh-huh. Entonces, por eso estoy haciendo esto, por eso tuve que cortar y por eso me estoy alentando. O sea, en ocasiones te muestran su problemática y entonces entiendes, vas al otro lado para ver si se puede hacer algo para ir cerrando la brecha entre la demanda o los problemas que te están planteando y lo que no. Y hay en ocasiones en donde te dicen, por ejemplo, en muchos momentos te dijeron, ¿sabes qué? Por el tema del COVID me alenté de plano, o sea, me alenté, punto, ¿no? El tema, digo, que ya no sería el momento, pero te digo, un espacio de esto sucedió en tiempo. Y parte de lo que hago constantemente es llevar la queja, llevar la inquietud, a veces hay respuesta, de explicarme el por qué, y hay veces que no hay y me dicen gracias por decirme. Me tocó en Baja California, teníamos el problema con una empresa que cerraron y aparentemente sin ninguna explicación avisamos al SAT, pues resulta que terminaron corriendo a la persona porque andaba ahí haciendo pues cosas que no le correspondían, tomándose atribuciones más allá. Entonces hay de todo. Ok. Oye, puede ser que a lo mejor por un tema de comunicación o de perspectiva, nosotros viéramos al gobierno de la República a lo mejor un poco rígido con el tema empresarial, con el tema económico, con algunas declaraciones a lo mejor del presidente que pudieran interpretarse como que a lo mejor no van en el mejor sentido o a favor del sector empresarial, pero ¿cuál es verdaderamente el espíritu que tú como secretaria de Economía respiras del gobierno federal frente al sector económico? O sea, verdaderamente hay mucho interés por fortalecer, hacia dónde, hacia qué directrices. Te cuento un poco, porque creo que no es ni blanco ni negro, sino hay matices, ¿no? Creo que una de las cosas, y a lo largo de mucho tiempo lo dije, inclusive en campaña lo manejaba, ¿no? Cuando hacemos generalizaciones nos metemos en broncas, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que a veces cuando se dice algo con respecto a, no sé, pues el agua o sea, la empresa que hace estas aguas está corrompiendo o corrompida. Y entonces digo, todas las empresas que hacen agua estamos en problemas. Las generalizaciones no ayudan, y ha sido algo que yo he compartido mucho o le he dicho mucho, no solamente a mis compañeros, compañeras, sino también al propio presidente. ¿Por qué? Para que no vengan estas interpretaciones a lo largo del tiempo. Sí que te puedo decir que yo encontré en la Secretaría de Economía y que puedo entender este sentir en algunos momentos, que no comparto, pero lo puedo entender en muchos momentos, porque hay veces que pensaban que la Secretaría de Economía era un espacio para tus trámites, y en el sentido negativo, ¿no? Hay ocasiones en que llega alguien y te dice, oye, pues aquí traigo esto, ¿cómo ves ya para que se haga ley? Oye, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo?
hay como un cruce de no entender dónde está la línea de una cosa y otra. Ese creo que es un problema que tenemos ahí que ir resolviendo ambas partes, ¿no? Pero por otro lado, me ha tocado estar en muchísimas reuniones con el presidente de la República, con empresarios, y tú lo oyes y les dice, oye, o sea, súper abierto y súper promotor de lo que es, presumiendo inclusive su brazo, su músculo, entonces decir, no hombre, que superpuestos para que se vengan aquí, mira, ve esto, o sea, abriendo la puerta a cómo darte las facilidades para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces creo que, pues como todo, hay de todo y hay momentos, ¿no? Y hay circunstancias que llevan a veces a que eso se presente y uno tiene pues a veces que matizar por decir, esto es lo que se quiso decir en este contexto y por estas cosas, porque no necesariamente es una generalización. De acuerdo. Hoy tengo dos preguntas sobre temas de contexto, una de ellas internacional respecto al TEMEC. Tú desde la Secretaría de Economía, pues estás en la Subsecretaría de Comercio Exterior, estás súper empapada del tema. ¿Y cómo ves el TEMEC y cuál es la visión o la postura que tú desde tu posición como Secretaria de Economía crees que es la correcta frente a este tratado? Y la segunda sería, ¿qué crees que el sector empresarial pudiera hacer desde nuestra perspectiva o de nuestra trinchera para poder coadyuvar con este instrumento y que pueda seguir siendo próspero? Lo voy a poner en varias cosas. Primero te digo, ¿qué le tocaría al sector empresarial desde mi parte hacer para que sea más fuerte, ¿no? Primero creo que si somos capaces de meterle más contenido regional, voy a ponerlo, sí, porque creo que eso no lo tenemos hoy en día, es si es americano, si es canadiense o es mexicano, no, es cómo le metemos más contenido regional a los productos para que presumamos que son productos TEMEC. Eso me parece que sería algo muy interesante, muy rico. Lo tenemos en los autos, esta industria que se ha dado a lo largo de 30 años cuando empezó el Telecán, que hoy es el TEMEC y que creo que se vuelve muy poderosa como ejemplo de qué podríamos hacer en otras industrias, ¿no? Por otro lado también, ¿qué me tocó ahora que hemos estado en Estados Unidos a lo largo del año pasado? Me decía un senador, soy el último senador, dice que va pro libre comercio, decía y se reía, ¿no? ¿Qué creo? Tenemos tantos años ya con el tratado, sí. Ahora tenemos una nueva versión que lo tomamos como un hecho y no le colgamos los méritos que tiene y a lo que le ha ayudado a las tres naciones. Claro. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Hablando de los beneficios que esto nos ha traído a las tres naciones. ¿Qué creo que Estados Unidos no ha podido comunicar? Cuando la gente se queda sin empleo, le dicen, es porque se fueron a México a poner la empresa. En lugar de decir, el tratado, así como se llevó 20 empleos, incrementó las ventas de tus papas en un 400%. Entonces ahí está el balance, ganas y en otros te compensas, ¿no? Claro. Y creo que esas cosas no hemos sido capaces de presumirlas, de mostrarlas. Y me voy a México. México, ¿qué le ha pasado? Creo que en algunos sectores no hemos sido capaces de mostrar las bondades del tratado y entonces dicen los gringos vienen a abusar de nosotros, cosa que no es y sí es. No digo porque abusa el que sea y el que no y no son gringos o no. No importa la nacionalidad, hay abusones en todos lados, hasta en tu propio país y hay ventajas de todos los productos. Entonces cambiar esa narrativa creo que es una importante. Y por otro lado, Canadá creo que lo vemos más lejos aparentemente, pero no hemos presumido las grandes cosas que hacemos con ellos. A mí me encantaba cuando Mary Ng nos decía que comerte una hamburguesa sería imposible sin el tratado, ¿no? Sí. Y yo el otro día estábamos comiendo machacado con huevo. Pues el machacado con huevo también es imposible sin el tratado, ¿no? A eso me estoy refiriendo. No hemos sido capaces de poner en la balanza porque lo dimos por hecho por mucho tiempo. Entonces ya voy ahora a cómo vemos nosotros el tratado. El presidente de la República ha dicho y lo presume mucho, dice, yo ya les di a los empresarios en el sentido positivo
esta herramienta que es el tratado para que crezcan sus negocios y sus inversiones. Este es como una gran herramienta, ¿no? Esto habla de la importancia que tiene y de cómo le ve el margen de potencial que tiene el tratado. Nomás veamos, en la pandemia México logró darle de comer al mundo en mucho. Sí. Y eso le generó divisas para que nuestra economía tuviera mejores perspectivas en momentos difíciles, ¿no? Entonces estas son las cosas de las que no hablamos. Normalmente cuando algo le va bien, no se presume, se da por hecho porque esa es tu obligación. Sí, que así debería de ser. Y cuando va mal, se va, la palabra se desparrama por todos lados, y creo que eso es lo que nos ha faltado, hablar de lo bueno que tiene y no nomás señalar lo malo. Muy bien. Nos gusta cerrar estos podcasts, sé que traes una agenda ultra apretada, obviamente, con algún consejo que haya marcado tu vida y que quisieras compartir con nosotros, tu audiencia, el día de hoy. Te voy a platicar algo y se me hace que no creo en los consejos. Venga. No creo en los consejos porque el ser humano no está acostumbrado a que le digas qué hacer, ¿sí? Y si los consejos sirvieran, yo creo que ya hubiéramos tenido una fábrica de consejos, ¿sí? ¿Qué te puedo compartir, no? ¿Qué experiencias me han servido? Y a partir de lo que yo comparto, otro puede decir, mira, me podría funcionar. Ok. ¿Sí? Venga. ¿Qué te digo que me ha funcionado a mí en la vida? Me ha funcionado mucho no tomarme las cosas personal. Ok. No tomarme las cosas personal. Y en ese sentido de no tomarme las cosas personal, dentro de la vida pública y de la vida privada, te ayuda a poder caminar con más ligereza. Y esto en las empresas, imagínate, llegó tu jefe y no te saludó porque venía en friega, porque venía tarde y tenía que prender la computadora porque va a entrar a una videoconferencia. Y tú tienes toda la mañana ya tronándote los dedos y asustado o asustada porque crees que te van a correr porque no te saludó. Claro. Te lo tomaste personal. O en una cuestión ahorita estoy viendo los B2Bs aquí en Expo Pyme, que alguien le diga, oye, pues me compras, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, hoy no. Sí, claro. Ya no lo vas a buscar y se te fue un posible cliente porque te dijo no en la primera y te lo tomaste personal. Eso es algo que me ha servido en mi vida personal y en mi vida profesional. Buenísimo. Tatiana, muchísimas gracias, de verdad. Sé que es muy complicado, pero si alguien te quiere contactar a ti o por medio de la Secretaría de Economía, sé que eres súper abierta y la verdad te agradecemos muchísimo eso. No, te doy los dos correos. Tenemos el correo de la Secretaría, es economia@economia.gov.mx, y el mío es tatiana.cloutier@economia.gov.mx. Y esa es otra cosa que pudiera compartir también, entender qué es la función pública. Somos servidores públicos que nos pagan los impuestos de los mexicanos y las mexicanas y estamos obligados. No es un deseo o no, y no es que yo sea abierta o buena onda, es mi obligación. Buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo. Y pues bueno, aquí estamos y seguiremos a la orden. Ojalá haya una segunda oportunidad para platicar próximamente de los nuevos retos que traiga la Secretaría. Pues mil gracias, y la verdad es que felicidades por esta Expo Pyme. La verdad que ojalá que todos los que nos escuchan y ven esto puedan tener la grandísima oportunidad de venir a enrolarse y agarrarse de una grandota para poder crecer y tomar las grandes ventajas que se ofrecen aquí. Muchísimas gracias. Gracias.